Yendo y viniendo de un lado a otro del restaurante, los camareros poseen increíbles memorias que les capacitan para recordar un gran número de peticiones y caras de clientes. Una habilidad desarrollada a través del continuo ejercicio de sus funciones al servicio de lo que deseamos. Yo quiero un té con limón. Un cortado corto de café. Cortado corto de café. Agua con gas con una rodaja de limón. Un café con la leche natural. Un té con limón. Pero, ¿cómo lo hacen? Comencemos por decir que estos echan mano de uno de los pilares básicos en los que descansa la inteligencia. La denominada memoria de trabajo o la capacidad de almacenar información con una precisión fotográfica durante un breve lapso de tiempo que, por lo general, es de unos segundos, pero puede llegar a un par de minutos. El tiempo que el camarero puede retener la información limita el resto de los recursos de procesamiento de la inteligencia, comprometiendo las otras tareas que deba realizar. Para recordar todas las comandas, lo primero que sirve es la experiencia de hacerlo cada día. Si es una mesa grande que hay 6 personas, intento quedarme con la cara para llevarle lo que me ha pedido a esa persona. Intento también recordar a algún amigo si toma algo y asociarlo a él. Pues como yo, pues como mi amigo tal. Sí. Digo, esta va a ser tiquismiquis y se me lo va a pedir descafeinado, descremado, desnatado, con sacarina. Internamente, el camarero recurre a determinadas estrategias mnemotécnicas, como la repetición de las órdenes o la asociación de las mismas con rostros u otras memorias con vínculo emocional. Estas agrupaciones son básicas para poder retener a corto plazo la información recibida y utilizarla luego, así como para almacenarla a más largo plazo. Y si no, haced la prueba. ¿Reconoceríais vuestro número de teléfono agrupado de forma distinta a la que lo habíais memorizado? Me has mencionado la sustancia gris. Eso nos lleva a otra pregunta fascinante. La sustancia gris aparentemente, corrígeme si me equivoco, parece variar según el sexo. Los hombres tienen más sustancia gris y menos sustancia blanca que las mujeres. Es así, ¿no? Hay esta diferencia entre los sexos. Eduardo, es una pregunta complicada. Sí, Auro. Para empezar, como promedio, los hombres tienen el cerebro más grande que las mujeres. Pero se trata de un promedio y es una diferencia pequeñísima. Muchas mujeres tienen el cerebro más grande que muchos hombres. Hay mucho solapamiento. Y los hombres y las mujeres tienen la misma inteligencia. Pero cerebros distintos. Cerebros distintos, sí. Así que la pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas puede organizarse un cerebro para la inteligencia? Al parecer, el cerebro se organiza de una manera en los hombres y de otra manera ligeramente distinta en las mujeres con la misma inteligencia. Y la razón por la que es importante no es para estudiar las diferencias entre hombres y mujeres, sino porque esto demuestra que el cerebro es muy flexible y que tiene distintas maneras de hacer lo mismo. Pero siempre que hablamos de diferencias entre hombres y mujeres en el cerebro o en una actividad mental, debemos tener claro que hay más similitudes y coincidencias que diferencias. No se puede mirar un cerebro y decir, este es el cerebro de un hombre, o ese es el cerebro de una mujer. Hasta ahora la inteligencia era como el alma, difícil de definir y más aún de situar, si bien, hoy en día, es posible vislumbrar su actividad. Las técnicas de visualización nos han permitido ver que no existe un centro en donde resida la inteligencia, sino diversas áreas relacionadas con ella, principalmente en los lóbulos parietal y frontal, así como en el cuerpo cingulado anterior. Áreas que están más densamente desarrolladas en cerebros geniales como el de Einstein. Además, a este nivel, el de la genialidad, se da otra curiosa característica. Y es que en promedio no hay diferencia entre la inteligencia de un hombre y una mujer,
Pero entre los genios son más escasas las mujeres y solo 1 por cada 10 hombres alcanza esas cotas de inteligencia. A lo que hay que añadir que esas excepcionales féminas lo logran a través de la activación de áreas cerebrales distintas que los hombres. Así, en el hombre, la mayor parte de la materia gris, el procesador, implicada en la resolución de problemas, se encuentra en el lóbulo temporal, en una de las áreas relacionadas con el lenguaje, el área de Wernicke. Mientras que en las mujeres, la materia gris que se encuentra correlacionada con la inteligencia se halla en el área de Broca, también implicada en el lenguaje. Además, la materia blanca, compuesta por los axones de las neuronas que conectan entre sí partes distantes del córtex, se presenta mucho más organizada en determinadas áreas en las personas de gran inteligencia. Y es que esta no solo requiere capacidad de procesamiento, sino también velocidad. Y la materia blanca del cerebro corresponde a las vías de alta velocidad. Por tanto, el cerebro de las mujeres más geniales presenta más materia blanca ordenada que el del hombre, en especial en el lóbulo frontal. Ya que mientras uno basa su inteligencia en la potencia de su procesador, en la otra prima la velocidad, y sin embargo, tanto si estas dos capacidades son elevadas como si una de ellas es mayor que la otra, se alcanzan los mismos niveles de inteligencia. ¿Sería correcto decir que quizá no sabemos por qué alguien es inteligente y seguimos siendo incapaces de responder a la pregunta de por qué se es inteligente? Pero en cambio conocemos las morfologías, los lugares importantes para ser inteligente. Y en esto hay algo de nuevo muy fascinante. Por lo visto, habéis descubierto que la potencia de procesamiento del cerebro es extremadamente importante. Y eso está relacionado con la sustancia gris, tal vez. Y otra cosa muy importante es la velocidad, distinta. La velocidad a la que se puede calcular y unir cosas separadas entre sí. Y eso probablemente depende de la sustancia blanca. Es verdad. Si eso es cierto, significa algo, ¿no? Esto se ha sabido durante muchísimos años, y muchos otros investigadores han trabajado sobre la relación entre la inteligencia y la velocidad de procesamiento de información. Todas las capacidades mentales, incluido el lenguaje, son siempre una combinación de sustancia gris y sustancia blanca. Es como si fuera un ordenador donde la sustancia gris es el procesador y la sustancia blanca es la velocidad, la rapidez del ordenador. Imagina 2 ordenadores, uno con mucha memoria pero con muy poca velocidad, y otro con mucha velocidad, pero con una memoria reducida. Si observas a ambos ordenadores haciendo lo mismo, parece como si funcionaran al mismo nivel, pero internamente se trata de una combinación distinta que conduce al mismo resultado. Hay algo, una pregunta que constantemente flota en el aire. Se trata de este asunto de los genes. Sí. La herencia genética. Las bases biológicas de la inteligencia. Según se dice, son los genes la base de la inteligencia. En este punto, nuevamente, lo maravilloso de tu investigación es que demuestras con enorme modestia lo complicado que es, y que las cosas no son tan sencillas como la gente piensa. Uno de los aspectos complicados es que cuando estudiamos los casos de gemelos, entonces sí, no hay ninguna duda. Si son gemelos idénticos, su inteligencia suele ser muy parecida. O sea que los genes serían importantes. Sabemos que la inteligencia, según se mide por los test, es hereditaria. Y lo sabemos por estudios no solo de gemelos idénticos, sino de gemelos idénticos separados en el momento de nacimiento y criados por familias distintas. De adultos, su cociente intelectual no está relacionado con las personas que los han criado, sino con su gemelo, aunque no lo hayan conocido nunca antes. ¿Cuál sería el experimento que te gustaría que comentáramos
sobre la inteligencia, ¿no? Aquel tipo de experimento que pudiera explicarle a los telespectadores algo que no supieran sobre la inteligencia. Déjame que te cuente uno de mis experimentos favoritos que hicimos hace muchos años. En 1992, después de descubrir por primera vez esta relación de eficiencia, nos preguntamos qué es lo que hace que un cerebro sea eficiente. Y si esto... Bueno, si es esto lo que sucede cuando uno aprende algo complicado.